Habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Alors, shalom frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons encore ce matin pour notre culte de contemplation, notre culte de célébration à celui qui est assis sur le trône de gloire et dont le règne n'a point de fin, à celui qui est l'agneau immolé, à celui par qui nous recevons le salut de notre âme. Ce matin, nous voulons lui rendre un culte agréable, lui qui nous fait l'honneur d'être là. C'est pourquoi nous voulons avoir une attitude de révérence en sa présence. Nous allons nous disposer corps, âme et esprit afin véritablement d'être focalisés, concentrés pendant notre temps de culte. Amen. Avant toute chose, nous allons prier. La Bible dit ceci dans le livre de Ephésiens 6 à partir du verset 18. Je lis la parole. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous allons confier tous les aspects de ce culte à notre Dieu ce matin. Nous allons invoquer son esprit afin qu'il prenne le contrôle de ce moment. Nous allons prier également pour tous les acteurs de ce culte et nous allons également élever la voix pour nous-mêmes en demandant au Saint-Esprit de nous donner un esprit et un cœur disposés afin véritablement que ce que nous allons recevoir ce matin puisse porter du fruit dans notre cœur. Amen. Ensemble, élevons la voix et prions notre Dieu, invoquons son Esprit Saint. Riandolobros kirianta abashi kiribos. Rekababa satalayandolobros kirianta labasotoroboshi kabababa.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, tendre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la faveur que tu nous fais d'être là. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Et nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous permets d'être là ce matin. Esprit du Dieu vivant, nous t'invoquons afin que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses ce matin, afin que tu nous permettes de disposer corps, âme et esprit à l'écoute de ta parole. Nous voulons te confier tous les aspects de ce culte afin que tu en prennes entièrement le contrôle, Papa. Permets-nous, ô tendre Père, oh oui, dans ta présence de recevoir, Seigneur, la parole qui nous bénit, la parole, Seigneur, qui nous restaure, la parole qui nous transforme, la parole qui renouvelle notre intelligence. Ce matin, nous nous attendons à toi, Seigneur, pour recevoir de toi, oh oui, Seigneur, la parole qui nous donne de grandir dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence, merci pour nos frères et sœurs qui sont présents à ce culte. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sont disposées pour ce temps de culte. Que ta main de grâce et que ta faveur demeure sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, donc, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous allons maintenant nous disposer pour entrer dans ses parvis avec des chants de louange et d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Sois exalté, Père éternel. Sois acclamé, Dieu puissant. Sois loué, adorable Père. Sois loué, Dieu vivant. Oh Jésus, viens prendre le contrôle, Seigneur. Merci Jésus. Prends la place qui te sied. Nous voulons t'adorer en ce jour, nous voulons te contempler, nous voulons te célébrer, ô Père. Nous voulons être touchés par ton esprit. Nous avons besoin de ta présence en ce jour. Que la gloire, l'honneur te soit rendue à jamais, Jésus-Christ. Je me tiens là dans ta présence, élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, et toi je lève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, Papa. Je veux être touché, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché, être touché par toi. Être touché par toi, Père. Nous voulons être touchés par toi seul, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché. Être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi.
proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi je lève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux être touché, papa. Être touché par toi, Jésus. Seigneur, me voici devant toi. Oh, prends pitié, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Être touché par toi. Chantons. Alléluia, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons te chanter, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer parce que tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Nous élevons nos voix, Seigneur Jésus, que cela monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Chantons, 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 Alléluia. Jésus, Seigneur, Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, 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 j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie. Je veux être touché, touché par toi, touché par toi, être visité par toi, être transformé par toi, être levé par toi, être délivré par toi. Je veux être touché, touché, Seigneur, être touché, touché par ta puissance, par ta présence, par ton amour, Seigneur. Nous voulons être touchés, être visités, être fortifiés, être délivrés, être guéris. Seigneur, touché, 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 touché. Oh Seigneur, mon Dieu. Je veux être visité par toi. Je veux être transformé par toi. Je veux être élevé par toi. Car toi seul en est digne. Reçois, Seigneur, reçois nos soupirs. Reçois, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être touchés, touchés. Dis avec moi, je veux être touché. Par toi, touché. Par toi, touché. Par toi, être touché. Par toi, touché, touché, touché. Shekelebo sakarabae, Lionski baba sokoro maman, shekelebo sakarabae. Nous voulons être touchés, Seigneur. Oh, descends ta pluie sur nous. Descends ton amour, ta puissance, Seigneur. Oh, par votre règne. Par toi, par toi, je veux être touché par l'agneau de Dieu, touché par Adonai. Tu es le Dieu El Rapha, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre.
plaçons notre confiance en toi. Toi seul est le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation au Seigneur? Le Seigneur est grand. Alléluia. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grande bonté. Oh Seigneur. Reçois toute louange, oh Jésus, parce que tu demeures toujours fidèle. Nous ne cesserons jamais de te louer, Jésus, parce que ta fidélité dure à jamais. Parce que lorsque nous ne sommes pas fidèles, Jésus, tu dis que toi, tu restes toujours fidèle. Tu es l'ami fidèle. Je peux t'appeler mon ami, Jésus. Merci, Jésus, d'être toujours là pour moi. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Disons fidèle, 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 fidèle est notre Dieu.
toi seul. Il n'y a point de Dieu devant toi. Personne ne peut contester devant toi. Tu restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Je te rendrai la gloire, la louange, l'adoration. Tant que je vivrai, je chanterai Jésus. Je chanterai pour toi. Tant que tu me donnes le souffle de vie, je chanterai pour toi. Tant que je respire Jésus, je ne vais point me taire. Devant le monde entier Jésus, je me tiendrai toujours debout. Je dirai toutes tes merveilles. Je dirai que ma louange te revient, ma louange, ma louange. Et la gloire aussi te revient, ô roi des rois. Oh, ma louange, ma louange, ma louange. La gloire et te revient. Ma louange te revient, Jésus. La gloire aussi te revient. Est-ce que tu peux lui parler simplement? Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue Los saludo a todos dominical. en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Infiniment reconnaissant Bienvenidos a nuestro culto dominical. Estamos infinitamente agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos en su presencia una vez más en este domingo y para celebrarlo, para contemplarlo, como lo hemos hecho durante nuestro tiempo de celebración, de adoración y de contemplación. Estamos muy contentos porque Dios nos invita a su mesa y al final de este culto vamos a tomar la Santa Cena. Dios nos invita a la Santa Cena en primer lugar, pero también nos invita a una mesa muy especial que es parecida a la de la Santa Cena, que es compartir su palabra. Entonces, compartir su palabra es también, estamos muy agradecidos por eso, por esta oportunidad que Dios nos da. Y quiero también reconocer y quisiera que pudieras decirle a algunos hermanos y hermanas que están en línea que también les agradezcas y por seguir este culto con ellos y que bendigas al Señor por sus vidas. Mientras haces esto, quisiera recordarte que no olvides compartir este culto directo para que las personas también sean bendecidas, así como tú también eres bendecido, porque en cada culto Dios encuentra una manera de encontrar una palabra o alguna cosa para bendecirnos. Siempre hay algo que Dios envía a través de su palabra para bendecir a las vidas, para dar una dirección a aquellos que no la tienen y para clarificar la vida de varias personas. Es por eso que compartimos este culto. Bendigo a nuestro Señor porque has compartido este culto, que la bendición de nuestro Señor esté verdaderamente contigo en tu vida y que su gracia, su favor, su misericordia den testimonio en tu favor y que sea
para tu beneficio. También quiero bendecir al Señor por todos aquellos que están conectados a este culto, que la gracia y el favor de Dios esté en sus vidas. Vamos a tomar ahora nuestras Biblias impresas y vamos a hacer nuestra declaración sobre la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces vas a tomar simplemente tu Biblia, la vas a levantar y simplemente vamos a hacer nuestra declaración todos juntos sobre la palabra de Dios. Sostengo en mi mano la palabra de Dios, simiente, incorruptible, que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy, que me consuela hoy y que me impacta hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente. Así como es Él, así también soy yo en este mundo. De manera que en mi vida solamente la palabra de Dios sea encontrada como verdadera. Gloria a Jesús. Entonces, sin tardar más, vamos a entrar en la palabra de Dios. Estoy muy contento porque el Señor, por su gracia, desde el fin de año del 2020 hasta hoy, nos ha conducido en términos muy específicos y nos conduce en temas muy específicos. Podríamos decir que desde el inicio del año, desde el inicio del 2020, nuestro pastor espiritual, el pastor Sanogo, a través de él, el Señor declaró que entraremos en un decenio de gran mies. Vamos a tomar diferentes temas sucesivos que nos darán una orientación muy particular. Ya vimos las leyes del cielo que terminamos. Y antes de las leyes del cielo vimos la ley de la fuerza. Y hoy el Señor nos permitió terminar las leyes del cielo. Y a través de las leyes del cielo, Dios abrió nuestros ojos sobre la necesidad para cada uno de nosotros de reinar. Es una necesidad. Dios te ha establecido en esta tierra para que tú seas su representante en esta tierra, para que puedas reinar a la imagen de Jesús. Al principio, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, puso en la tierra a un hombre que debía expandir su reino sobre toda la tierra. Es el caso de Adán junto con Eva, su esposa. Pero cuando el enemigo se dio cuenta del plan poderoso y precioso de Dios a través de este primer hombre en la tierra, el enemigo comenzó a atacar, comenzó a corromper el plan inicial de Dios y condujo a este hombre, a Adán y a su esposa Eva, a alejarse, a desviarse de la vía que Dios había trazado. Pero no solamente ellos se desviaron del camino de Dios, sino también desvió a todos aquellos, a toda la posteridad, a la humanidad entera. Entonces, atacó a través del pecado a Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, la humanidad entera pagó también por ello. Sin embargo,
A partir de ellos, Dios quiso mostrar a la humanidad que su imagen que son image y su semejanza et sa ressemblance deben dominar en el reino del bien. dans le règne Y el reino del mal et le règne empezó a instalarse en esta tierra. Y cuando el reino del mal se instaló en esta tierra, mal s'est installé sur cette el enemigo comenzó ennemi a través de los hombres à travers des hommes a extender à un plan funesto, un plan de muerte, son plan de mort, un plan de destrucción. son plan de destruction, Y condujo a los hombres a destruir a otros hombres, détruit d'autres hommes, conduciendo a que los hombres roben a otros hombres, conduciendo a que hombres maten a otros hombres, à tuer conduciendo a que hombres, en emmenant des hommes a causa de un beneficio, de un interés, de que también estos hombres sacrifiquen a otros hombres, y el mal comenzó a expandirse. Y Dios dijo respecto al mal que se expande, dijo, los pensamientos del hombre están llenos de maldad. Los pensamientos de su corazón están llenos de maldad. pensées de leur cœur sont remplis de mal. El mundo no era habitable. Y lo que Dios hizo, Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? de una manera o de otra, a través del diluvio, Et ou d'une autre, intentó purificar un poco, quitar el mal de la tierra y dejar a las personas con quien él tuvo una alianza, que fueron Noé y sus hijos. avec qui il a fait une alliance, qui est Noé et ses enfants. Pero a pesar de esto, el mal continuó. Mais malgré cela, le mal Entonces Dios decidió enviar al último Dieu a Adán, décidé d'envoyer le dernier aquel que nos iba a permitir entrar en el verdadero reino de Dios venu à rentrer dans le y a caminar règne de Dieu, según la imagen y la semejanza de à Dios. marcher selon l'image et la ressemblance de Dieu. ¿Quién mejor, Qui de plus, quién más importante que Dios mismo, que viene a la tierra y que toma el cuerpo, la carne de un hombre, vient sur terre que se vuelve carne a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios, au travers y viene y camina sobre esta tierra, y al caminar sobre esta tierra nos muestra el camino verdadero de la vida y nos muestra el carácter de Dios, véritable de la vie nos revela el corazón de Dios, de Dieu. nos muestra Il nous révèle le cœur, cómo debemos semejarnos a nuestro Padre Celeste, nos muestra ressembler el poder del amor, il nous montre nos muestra el poder del perdón, nos muestra el poder del arrepentimiento, nos muestra el camino del bien. de la repentance. Nos dice que si somos atacados por una mejilla, debemos poner la otra. Nos muestra que la imagen y la semejanza de Dios consisten en orar por nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, bendecir a aquellos que nos maldicen y hacer bien a aquellos que no lo merecen. Ceux qui nous maudissent, Y nos muestra que nuestros enemigos no son los hombres, nuestros semejantes, sino que son espíritus que han tomado posesión de estas personas para desviarlos de su humanidad y alejarlos de su semejanza con Dios. Y a causa de esta misión que Dios dio a Jesucristo para ti y para mí, para que tú y yo podamos ser salvos à Jésus-Christ, y que pour toi et moi, nos volvamos al estado inicial que Dios previó para ti y para mí, era necesario que la sangre corriera. Era necesario que hubiera una muerte. Era necesario que una persona llevara el peso de la humanidad, la carga, el pecado de la humanidad. Y la Biblia habla de l'humanité. que un abismo llama a otro abismo. Y Jesús atravesó 3 tipos de abismos. El primer abismo que
llama a otro abismo es el abismo del pecado, porque el pecado es un hoyo sin fondo, es un abismo, y el abismo del pecado, Dios atravesó ese abismo. Y el abismo del pecado atrae a otro abismo, que es el abismo del sufrimiento. Él fue un servidor que sufrió por ti y por mí. Después de haber llevado el abismo del pecado, este hoyo sin fondo cayó en el abismo del sufrimiento, del pecado, de la muerte. Y el tercer abismo que también tuvo que vencer fue el abismo del amor de Dios. Un amor infinito, un amor inconmensurable, un amor tan maravilloso, un amor tan grande, un amor tan poderoso. El amor que triunfa del amor, de la muerte y del pecado. Jesús entró en este abismo para salvar a la humanidad. Al salvar a la humanidad, se desvistió de su naturaleza divina, sufrió contigo y conmigo para que tuviéramos la vida. Y todo eso lo hizo para que tú y yo podamos reinar en esta tierra de manera efectiva. Y para que no podamos reinar según nuestros estándares. Para que no reinemos según nuestro contexto sociocultural, para que no reinemos según nuestros propios deseos, que son, de hecho, corrompidos, sino que reinemos a través de Jesús en esta tierra. Y nosotros recibimos a Jesús para reinar en esta tierra. Es Jesús quien es el príncipe de la paz. Fue Él a quien recibimos. Jesús que es la luz, la vida, nosotros recibimos la vida. Jesús que es y cuyo nombre es maravilloso y que transporta las maravillas de Dios, nosotros recibimos las maravillas de Dios. Jesús que es la luz del mundo, nosotros recibimos la luz del mundo. Jesús que a pesar de los sufrimientos, a pesar del estado en el cual el país al cual llegó salvó a la humanidad, y a pesar de que estaba colonizado, a pesar de eso, Jesús era libre. Dios les dio el espíritu de libertad y en Jesús nosotros somos libres. No hay ninguna presión, ninguna opresión. Nosotros somos libres. Soy libre. ¿Quieres ser libre si es que no lo eres? Este hombre del que hablo, Jesucristo, está listo para darte la libertad que tú necesitas. Está listo a mostrarte el camino que necesitas conocer. Está listo para abrir las puertas que te impiden ver otros horizontes. Está listo para ponerte aparte y para ser alguien aparte, santificado, restaurado, transformado, sanado, para que cuando estés puesto aparte, puedas comunicar la bendición de Dios a tu alrededor. Y el término aparte significa estar fuera de cualquier horizonte. Quiere que estés fuera de cualquier horizonte. Es decir, que cambies tus perspectivas de vida. Que dejes de correr detrás de algunas cosas que se escapan para que puedas encontrar la vida que necesitas. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde con Él. Si escuchas este llamado que lanzo esta mañana, no es tarde. Tienes que decir simplemente: Jesús, te necesito. Él no cierra la puerta y ni rechaza a los que vienen a Él. Él dice que no echará a aquellos que vienen a Él. Poco importa lo que hiciste en el pasado, poco importa en dónde estabas, poco importa
las cosas abominables que pudiste hacer, aun cuando no te puedas ver a ti mismo en un espejo, Jesús dice, no voy a echar afuera a los que vienen a mí. Di simplemente, Jesús, te necesito. Hoy quiero que seas mi Salvador y mi Señor por el resto de mi vida. No quiero caminar según mi propia sabiduría. No quiero hacer las cosas según mi propia desiderata, mis propios deseos. Quiero seguir tus deseos, quiero caminar contigo y quiero, Señor, seguirte a donde vas. Y en este momento, no solamente recibes a Jesús, sino también recibes su paz. Recibes el Espíritu Santo, que es la verdad, y has nacido nuevamente. Y como has nacido nuevamente, entras en la nueva familia de los que han recibido la salvación. Entonces, tienes nuestra dirección, que está abajo de la dirección, y puedes escribirnos simplemente, queremos conocerte, queremos mostrarte el amor que existe entre los hermanos y hermanas que caminan con Jesús. Y ¿por qué no hacer este caminar juntos para ser los testigos de Jehová? Para poder llevar su vida alrededor de nosotros. Y el tema que estoy desarrollando hoy, que es la mentalidad apostólica, nos va a permitir tener las herramientas necesarias para ser sus apóstoles que Dios llama en todas las esferas en las que estamos, en todos los lugares en los que nos encontramos, para que manifestemos su reino y para que mostremos a los hombres que esta tierra pasará, pero Él, que es la palabra viviente, no pasará. Aquel que es el sol, que será el sol y que iluminará el paraíso de Dios, no pasará. El que es el centro de esta iglesia, aquel que es el centro de nuestro mensaje, es Él que está en el centro de la palabra y es Él quien está presente en este culto, no ha cambiado. Es el mismo ayer, es el mismo hoy. Y lo que es mucho más maravilloso, es el mismo eternamente. No ha cambiado. Es este Jesús del cual yo te hablo. Es de este Jesús del que vamos a hablar. Es de este Jesús quien nos dio la mentalidad apostólica. El tema que vamos a ver hoy, después de haber terminado las leyes del cielo, es la mentalidad apostólica, que va a permitirnos cómo reinar de manera eficaz y cómo manifestar el reino de Dios alrededor nuestro. Entonces vas a repetir después de mí. Mentalidad. Una segunda vez, mentalidad. Una tercera vez, de una manera más vigorosa, mentalidad apostólica. Repite conmigo mientras ves la presentación. Mentalidad apostólica. Repite una vez más. Mentalidad apostólica. Este es el tema que vamos a desarrollar domingo tras domingo según la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es una mentalidad apostólica? La mentalidad es simplemente un estado de nuestra mente, una manera de pensar. Y saben que la mentalidad nos conduce a tener creencias, porque en todo lo que piensas se vuelve que es aquello que en lo que tú crees. La mentalidad es un tipo de pensamiento que es muy común, que está vinculada a colectividades. Podemos hablar de la mentalidad de un país. Podemos hablar de la mentalidad de una comunidad. Podemos hablar de la mentalidad de una profesión. Podemos hablar de la mentalidad de una provincia, de una ciudad, de un barrio. Podemos también hablar de una mentalidad del reino de Dios.
porque la mentalidad, la manera de pensar, es tan poderosa que hace que la gente actúe, les da a la gente la actitud y hábitos. La mentalidad influencia la elección de los hombres. La mentalidad influencia la manera de vivir de los hombres. Y la Biblia nos los dice muy bien en el libro de Proverbios. Proverbios 4, versículo 23. La Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón por sobre toda cosa guardada. ¿Pero qué es lo que es nuestro corazón? Nuestro corazón es también nuestra manera de pensar, cómo está nuestra mente. Y el Señor nos dice en su palabra que nuestra manera de pensar, nuestra manera de reflexionar, de ahí también emanan las cosas de la vida. Es decir, que la orientación de un hombre depende de su mentalidad, de su manera de pensar. Cuando pongas en oportunidades frente a ciertas personas, si tienen una mentalidad de derrota, no podrán realizar nada. La mentalidad hace que un hombre haga hazañas. La mentalidad hace que un hombre logre grandes cosas. Es por eso que, amigos, cuando hay muchas guerras y cuando hay prisioneros de guerra, hacen todo para destruir esta persona a nivel mental, para llevarlos a entender que su país no significa nada, que ellos no son nada, y para lograr vencerlos. La manera de pensar conduce a una persona. Y eso me recuerda un ejemplo que te voy a dar, que es un poco gracioso, pero que es muy real y muy poderoso. Es muy real, muy real. Se trata simplemente de algunos países que son actualmente en vía de desarrollo o que son muy pobres en algunas regiones. Voy a tomar África y otros países que han sido colonizados. En África, por ejemplo, hay ciertos países occidentales que vinieron a colonizar ciertos países africanos. Entonces voy a tomar la colonización francófona. Y cuando estos países francófonos, o pueden ser francófonos o de habla inglesa o de habla alemana, cuando estos países fueron colonizados, también estas personas vinieron con hombres, con una cultura, vinieron con un idioma, vinieron con una manera de funcionar y establecieron su mentalidad para que el pueblo también tuviera esa misma mentalidad. Pero en un momento dado, cuando los Estados Unidos se volvió una nación fuerte, ellos no iban a poder volver a colonizar. Entonces entendieron que hay otra manera de cambiar la mentalidad y los hábitos de la gente. Y lo hicieron de manera influenciando a los colonos y cambiaron la manera de funcionar de las personas. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Crearon la industria Hollywood, la industria de las películas, y de esta manera empezaron a invadir a las ciertas comunidades con películas de western, con la moda, porque empezaron a llevar jeans, empezaron a consumir el chicle, empezaron a beber un cierto tipo de bebidas, y la mentalidad americana empezó a tocar varios países colonizados, de manera que los destinos ya no eran, de manera que muchos países de África ya no querían viajar para Europa, sino para América. ¿Cómo lograron influenciar la manera de pensar? Pues permitieron que la mentalidad se infiltrara a través de las películas. Las películas son un medio poderoso para influenciar la mentalidad de los hombres. Muy poderoso.
Entonces, la mentalidad de un hombre conduce a la persona y hablamos aquí de mentalidad apostólica, no de ministerio apostólico, porque hay una diferencia entre el ministerio apostólico y la mentalidad apostólica. Aquí apostólico significa, bueno, viene de la palabra griega apóstolos. Apóstolos, que significa un embajador. Un apóstol es un embajador. ¿Quién es un embajador? Es un enviado diplomático que es oficial y que viene de la parte de un gobierno extranjero, pero un gobierno soberano, y viene como representante residente de este gobierno. Y en esta tierra tú y yo somos representantes residentes del gobierno celeste del reino de Dios. Entonces, todos los servidores, todos los que aceptan a Jesús, son de facto, inmediatamente, enseguida, apóstoles, enviados que reciben el mandato oficial de Dios para representarlos. Ese es el reino. Vine a decirte que no necesitas tener el ministerio apostólico para hacer un trabajo apostólico. Vengo a decirte que lo que falta a la iglesia en estos últimos 20 años es la mentalidad apostólica. Muchos cristianos conservaron la mentalidad de la parroquia, la mentalidad de los 4 muros, la mentalidad de quiero ser bendecido en la iglesia, la mentalidad de quiero tener un pastor extraordinario a mi lado, la mentalidad de quiero sentirme bien en la iglesia, la mentalidad de voy a la mejor iglesia, la mentalidad de mi iglesia me basta, mis amigos me bastan, el cuerpo de Cristo me basta. Es una mentalidad que es muy restrictiva, porque Dios no nos llama para estar personas que estemos pegadas a un cierto límite de iglesia. Cuando aceptas al Señor, te permite automáticamente y te da un mandato apostólico. Te vuelves un embajador y recibes la autoridad de embajador. Es por eso que dice, yo les doy las llaves del reino. Todo lo que cierren también será condenado en el cielo. Cuando abran algo aquí, también será permitido y abierto en el cielo. Es una autoridad, es un mandato que le das a alguien que representa el reino en alguna parte. Es el mandato que damos. Y les di el ejemplo de los Estados Unidos y también de los países colonizados, porque un apóstol es alguien que deja su país de origen y va a vivir en otro país, en un país extranjero, y cuando vive en ese país extranjero, va a llevar en este país extranjero la cultura, los hábitos, la manera de funcionar, la manera de vivir, el lenguaje de su país de origen. Ese es un embajador. Va a representar a su país, representa los intereses de su país, comunica la vida de su país ahí en donde se encuentra. Ese es un apóstol. Y es en esto, en este sentido, se parece el reino que nosotros tenemos que manifestar. Es por eso que la Biblia nos dice en el libro de 2 de Corintios 5:20, nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos las funciones de embajadores. Eres un embajador, yo soy un embajador. La mentalidad apostólica consiste en comprender que todo miembro de la iglesia debe tener la mentalidad apostólica, la actitud apostólica, los hábitos apostólicos, el comportamiento apostólico.
la manera de pensar apostólica, el estado de espíritu apostólico. Incluso cuando no tengas el ministerio apostólico, voy a regresar sobre esto, aunque no tenga el ministerio apostólico, pero es automáticamente apóstol, debe tener la inteligencia renovada para entender que es un apóstol sistemáticamente. Poco importa el ambiente en el que se encuentre. Él se vuelve el embajador del reino soberano del cielo, donde Dios está sentado. Se vuelve automáticamente el embajador, automáticamente. Y voy a decirles, y que esto quisiera que esté muy claro en el corazón y en la mente de todos. Todos los que nacen en esta tierra son embajadores. Ya sea que representas tu cultura frente a otros, sea que representas la manera como fuiste educada o representas a tu país frente a otros, pero un hombre que nace en esta tierra es automáticamente un enviado, es un embajador. Hay tres cosas. Es muy importante que todo hombre en esta tierra, sin excepción, tiene la función de embajador. Todos los hombres, sin excepción. Porque cuando nacemos, hay tres elementos importantes, del nacimiento. Tres cosas, tres mandatos que Dios te da al nacer. Y el enemigo conoce estos tres mandatos. Es por eso que hace todo para que no tengas la mentalidad del reino de donde vienes, para que no tengas la mentalidad apostólica. Pero yo sostengo y lo digo frente a ti y declaro que a partir de ahora, tú que me sigues, tú que sigues este tema, tú recibes, o no necesariamente que recibas, gracias Padre por la orientación, no, tú ya lo has recibido, pero de hecho, tú que me sigues, tu mentalidad es restaurada. Tú dejas de tener la mentalidad de tu país de nacimiento, de tu país de origen. Dejas de tener la mentalidad de la familia que te educó. Porque ahora has nacido en una nueva familia. Es lo que uno llama el nuevo nacimiento. Hoy, esta mentalidad, la mentalidad de tu país, tú la abandonas, donde te dicen, es que la gente del país donde vives, eres así. Abandona esa mentalidad, donde dicen, la gente de tu región así se comporta. Abandona esa mentalidad. Dios restaura la mentalidad del origen, de aquella mentalidad que les dio a Adán y a Eva y que a través de la cual el pecado se infiltró. Porque Jesús dejó el cielo para ser un enviado, para ser un embajador del cielo en la tierra. Esta mentalidad apostólica es restaurada en ti. A ti, tú que me escuchas, es restaurada en ti. Dios renueva tu inteligencia y tu mentalidad y te da ahora la mentalidad apostólica. Tú la recibes ahora en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús ahora viene a destruir todas las obras muertas que existían en ti. Todas las conciencias, la conciencia sucia, Dios viene a restaurar esta conciencia. Una conciencia que ha sido influenciada por el linaje familiar y que ya estaba influenciada por la manera en que fuiste educado en tu país. Ahora el Espíritu de Dios, a través de la sangre de Jesús, viene a restaurar tu mentalidad y te da una mentalidad apostólica.
Y decía que en esta tierra, cuando un hombre nace en esta tierra, Dios le da 3 mandatos. El primer mandato de un hombre que nace para ser dado. Sígueme atentamente. Naces en esta tierra, naces para ser dado. ¿Qué significa esto? Que Dios pone en ti dones, talentos, aptitudes, un potencial para que este potencial pueda servir a los que están a tu alrededor. No vive uno para sí mismo, siempre uno vive para comunicar, para transmitir y para influenciar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, el que nace para dar. Y les voy a citar un pasaje bíblico. Cuando naces para dar. Primera cosa. La segunda cosa, cuando naces para ser declarado, es decir, para ser revelado. Cuando tus talentos están al servicio de los hombres, entonces te revelas a los hombres. Declarar aquí es como revelar. Y cuando eres revelado, naces para ser enviado. Para ser enviado en este mundo como embajador. Ya sea como embajador de tu cultura o embajador por tu familia, embajador para tu país, sea embajador para tus usos y costumbres, sea embajador, en este caso, por Cristo. Si has nacido de nuevo, eres automáticamente un embajador de Cristo. Pero cuando no has nacido de nuevo, te vuelves embajador de tus estudios, te vuelves embajador de todo lo que te influencia y comienzas a ser enviado y representas lo que domina sobre ti. Si es el pecado que domina en ti, te vuelves embajador del pecado. Pero el apóstol Pablo nos dice en Corintios, en 2 de Corintios 5:20 nos dice que nosotros tenemos la función de embajadores en nombre de Cristo. Entonces, cuando naces para dar, para ser declarado, y cuando naces para ser enviado como embajador, hoy, tú que has aceptado a Cristo, te pido que comprendas que eres un enviado, que eres un embajador de Cristo. No el embajador de tu familia, no el embajador de tu país de origen, no eres el embajador de tus valores, no eres el embajador de tu manera de ver las cosas, no el embajador de tus opiniones personales. Te vuelves el embajador de Cristo, transportas los valores de Cristo, la mentalidad de Cristo, los sentimientos de Cristo. Tu país se vuelve el reino de Dios. Tú buscas y manifiestas los valores de Dios por donde vayas. Y el reino de Dios no hace excepción de personas. No excluye a nadie. En el reino de Dios hay humildad. En el reino de Dios hay simplicidad, sencillez. En el reino de Dios hay perdón. En el reino de Dios hay alegría de vivir. En el reino de Dios hay vida de Dios. Automáticamente, cuando tienes esta mentalidad apostólica, en todas partes en donde te vayas, te vuelves un agente de paz, de alegría. Te vuelves alguien que transporta la vida de Dios en donde estás. Y automáticamente las conversiones se hacen. Las vidas cambian porque tienes la mentalidad apostólica. Y bendigo al Señor por su palabra, porque quiso enseñarnos. En el Antiguo Testamento nos muestra el poder de la mentalidad apostólica, que en el Antiguo Testamento no se hablaba de apóstoles. Si leemos bien el Antiguo Testamento, no había muchos apóstoles y sin embargo tenían las funciones de apóstoles, tenían la mentalidad apostólica. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Para mostrarte que en el Antiguo Testamento es lo que va a venir. Muestra simplemente
que no necesitas que te llamen apóstol, no necesitas tener el ministerio apostólico, sino que automáticamente eres apóstol, tienes la mentalidad apostólica y tienes que actuar como tal. Es por eso que en el Antiguo Testamento tomó gente de todas partes, de todo, cualquier horizonte, de cualquier cultura. Tomó un profeta, tomó a Jonás, a quien envió como embajador de su reino en un país corrompido para que tuvieran la vida. Tomó pastores como David para que esté en la cabeza de un país como apóstol, para que tuviera la mentalidad apostólica. Tomó esclavos, gente, por ejemplo, como Daniel y sus compañeros que estuvieron cautivos en ciertos países, y en estos lugares transportaron los valores de Dios y transportaron la cultura de Dios, transportaron la verdad del reino, y también eran apóstoles. Entonces, eran enviados de Dios, eran embajadores de Dios. Tomó servidores, esclavos como Josué, para comunicar estos valores. José había sido enviado como un apóstol. Dios permitió que no se mencione la palabra apóstol para que entiendas que cualquier hijo de Dios debe tener esta mentalidad. Cuando tu inteligencia es renovada, debes de tener esta mentalidad apostólica y comprender que a cualquier lugar en el que te vayas, que poco importan tus estudios, poco importen el lugar de donde vengas, poco importe la función que ocupes, que estés con empleo, sin empleo, poco importa. Dios dice que tú eres su apóstol, que eres su enviado, que tú eres su embajador, y te escogió y te estableció de manera oficial. Y como te estableció de manera oficial, te puso un sello, te ha dado una orden de misión, y es por eso que el enemigo no te puede hacer nada. Pero vine también a través de esta serie, vine a sacarte de la mentalidad de 4 muros, de la mentalidad de no, es que no es mi llamado. Hay que deja todo eso. Vengo a decirte que todos aquellos a los que Dios llamó profetas eran también enviados. Entonces, Dios te ha dado dones, Dios te ha declarado sobre tu vida y también ha revelado sobre tu vida. Entonces, también has nacido para ser enviado. Y te voy a mostrar algunos pasajes bíblicos que muestran esto, porque tienes que saber que cada vez que lees Jesucristo, que lees la vida de Jesús, la vida de Jesús es la vida que uno tiene que vivir. Jesús vino a decirnos y a mostrarnos el ejemplo de cómo debemos caminar en esta tierra. Todo lo que concierne a Jesús también te concierne. Es por eso que Jesús vive en ti. Aquel que fue enviado en un ambiente hostil, en un país extraño que es el mundo, tú también fuiste enviado a ese país, a ese lugar. Has venido a este mundo para mostrar a los hombres los valores del reino, a fin de que la gente que está en esta tierra pueda adherirse también a este reino y pueda pertenecer al reino. Entonces, los 3 pasajes que te van a mostrar que has sido nacido para ser enviado, para ser declarado, que has nacido en esta tierra para ser dado, para dar. El primer pasaje que nos muestra esto es Isaías versículo 9:6, porque un niño nos es nacido. Entonces, en los pasajes que voy a leer, en los 3 pasajes que voy a leer, el verbo nacer aparece constantemente. Un niño nos es nacido. Entonces, el segundo pasaje, Romanos 1:3-4, la Biblia dice acerca de su hijo, nos habla del linaje. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, y fue revelado a través del Espíritu Santo y a través del cual se manifestaban los dones.
entonces serás revelado por el poder del Espíritu que tienes y has recibido el Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios te va a revelar como hijo. Y cuando te revele al mundo, si en este momento vamos a ver el tercer elemento que significa ser enviado. Y esto lo encontramos en Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La palabra nacer, el término nacer, nos aparece constantemente. Entonces, el nacimiento de Jesús también es tu nacimiento, porque Jesús vino en un cuerpo de carne para manifestar la redención. Entonces, también se trata de ti. Entonces, en estos 3 pasajes de la Biblia, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, nos dice por la razón por la que Jesús nació y también la razón por la cual tú has nacido, porque no has nacido por causa del azar, de la suerte. No has sido enviado a esta tierra por una suerte. Entonces, has venido a esta tierra con un potencial. Entonces, has venido a esta tierra para dar a la humanidad, para que puedas revelar al Dios que te hizo nacer en esta tierra, el Dios que es tu Salvador, que es tu Señor. A través del Espíritu que te habita, debes revelarlo. Y cuando lo revelas, te vuelves el embajador que Él se escogió. Y entonces, Jesús mismo habló de la mentalidad apostólica. Y con esto voy a terminar. Tal vez algunas personas no se habían dado cuenta de esto hasta que el Señor me mostró que de hecho hablaba de la mentalidad apostólica, y nos encontramos ahora en el libro de Mateo 9:37-38, en donde Jesús habla de la gran mies y dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Voy a regresar sobre este pasaje para explicarte. Cuando Jesús dice que hay pocos obreros, uno se tiene que preguntar. Yo me pregunto, ¿Dios necesita a muchas personas para cambiar la faz de la tierra? Y la respuesta que tuve, también seguramente tendrás la misma respuesta que yo, y que vamos a encontrar a través de los diferentes pasajes. Y cuando leamos estos pasajes vamos a encontrar la respuesta y vamos a entender lo que Jesús nos quiso decir en Mateo 9:37-38. Cuando uno toma Ezequiel 22:30, Dios dice: y busqué entre ellos hombres. No dijo busco una multitud, dijo busque entre ellos hombre, con un solo hombre a través del cual Dios puede cambiar una nación. Con una sola persona Dios puede cambiar un medio corrompido. Con una sola persona puede cambiar el mundo. Con una sola persona Dios puede cambiar las mentalidades de la gente. Con una sola persona puede enviar a toda una nación al arrepentimiento. Dios necesita necesariamente una multitud. Sin embargo, en Mateo 9:38 nos dice que los obreros son pocos. Entonces uno hubiera podido decir, Señor, no necesitas muchos obreros, nada más necesitas a un hombre. Y vamos a leer Isaías 6:8. Isaías que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Dios no dice a cuántas personas enviaré. Él dice: ¿a quién enviaré? Habla de un individuo y que caminará e irá por nosotros, que caminará por mí, por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol responde: heme aquí, envíame a mí. El modo operandi de Dios es que cuando las naciones están
corrompidas, toma a una persona, equipa a esta persona, le da a esta persona su espíritu y utiliza a esta persona como un apóstol, como un enviado, como un embajador, para que hable de su parte y para que libere la vida que viene de él. No va a mandar a una multitud de personas, y lo vemos también en el Antiguo Testamento, también en Hechos se ve en Actos 17, 5, 6. Hasta el versículo 6, la palabra de Dios nos dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hablan de Pablo y de Silas. Entonces, no se estaban buscando a una multitud de personas. Se estaba buscando a Pablo y a Silas para llevarlos al pueblo. La palabra de Dios continúa, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero. Entonces se habla aquí de dos personas que confiesan que estas dos personas trastornan el mundo entero, el mundo de la época, el mundo de la idolatría de la época, el mundo paganista de la época, el mundo que estaba libertino, el mundo donde la gente adoraba cualquier cosa, este mundo que no tenía ni ley ni fe, este mundo que estaba alejado de las vías de Dios, el mundo donde había gente que estaban poseídos, mataban a otras personas. Dios utilizó a pocas personas, muy pocas personas, para trastornar el mundo. Y en Mateo 9, cuando en Mateo 9 dice que tenemos que orar a Dios para que Dios mande a obreros, para que mande a obreros a su mies. Mateo 9, 7:38 dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Nosotros entendemos que el Jesús no necesita a tanta gente. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no era una multitud, solamente necesitaba que tuvieran el Espíritu Santo, y como tenían el Espíritu Santo, el mundo fue trastornado. Entonces, cuando dice que los obreros son pocos, sí es cierto. Estamos orando para que haya más obreros. Oramos para que haya una multitud de personas que vengan a Jesús. Oramos para que las vidas de las personas que Dios ha calificado vengan a servir al Señor. Pero también tenemos la explicación de 9:37, y en esto voy a terminar. Hay una explicación que aparece aquí. Y vamos a tomar el versículo 38 para entender lo que Jesús quiso decir. En el versículo 18 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí Jesús dice que tenemos que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, para que tengan la mentalidad apostólica, para que vayan en el terreno, para que vayan a la mies, para que vayan de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, así como lo hizo Jesús con la mentalidad apostólica, para poder trabajar en su mies, porque la mies está por todas partes. La mies está en nuestras ciudades, en nuestros supermercados, está en nuestras calles, está por todas partes, amigos. Y entonces está en las tienditas, en las tiendas que visitas, está en los centros comerciales en donde vas. Ahí está la mies. En centros comerciales donde te encuentras con tus compañeros, ahí también está la mies. La mies está por todas partes, y Dios necesita que haya gente. Dios necesita gente que tenga mentalidad apostólica, para que digan: yo soy un apóstol, soy un embajador, poco importa el ambiente en el que me encuentro, soy un enviado de Dios, y poco importa el lugar en donde voy, soy un enviado de Dios. Dios necesita, y Él dice: rogad pues al Señor de la mies para que la mentalidad cambie. Debemos orar, rogar al Señor para que los obreros vengan.
pero también debemos rogar al Señor para que cambie la mentalidad de aquellos que son pocos como obreros, pero que también que no tienen esta mentalidad apostólica. Debemos rogar al Señor para que las mentalidades cambien. Vine a través de este tema a decirte que cambies de mentalidad, porque probablemente hay pocos obreros, pero estos obreros que están ahí, que son muy pocos, deben tener la mentalidad apostólica, porque Dios busca un hombre, Dios busca un Pablo y busca a Silas, busca a David, busca a Daniel, busca a Jonás, busca a Malaquías, busca a un Jeremías, busca a un Ezequiel, busca a un hombre. Dios busca a un Samuel. Dios necesita personas que tengan la mentalidad apostólica para poder hacer un trabajo extraordinario en esta tierra que está corrompida. El mundo no va a mejorar. El mundo no mejorará. El mundo está condenado desde el origen. El mundo está condenado. Es por eso que suspiramos por el regreso de Jesús, porque Dios va a cambiar este mundo donde la verdadera paz va a existir. Pero mientras tanto nos envía a esta tierra para que tú y yo tengamos la mentalidad apostólica, para decir, no esperamos a tener un ministerio apostólico para trabajar, no esperamos a ser evangelistas para ir, para avanzar. Necesitamos solamente tener una mentalidad apostólica. La mentalidad apostólica te va a permitir que seas doctor, vas a ser apóstol, que si eres lo que quieres, independientemente de eso, vas a ser apóstol. Debes tener la mentalidad apostólica. Si te ocupas de limpiar los baños, debes tener la mentalidad apostólica. Si eres intendente, debes de tener la mentalidad apostólica. Si no lo eres, también debes de tener la mentalidad apostólica. Dios no esperó a que la gente estuviera lista. Envió a los ciudadanos. Poco importa la persona, lo envió. No esperes a tener una posición en la iglesia para ser enviado. No esperes a estar en algún lugar para ser enviado. Debes saber que debes tener la mentalidad apostólica, porque Dios quiere que estés en el terreno. Dios quiere que seas un sembrador. Te quiere enviar y te pide rogar al Señor para que envíe a los obreros, para que envíe obreros. Es decir, que los obreros deben ser enviados, deben ser embajadores. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 9:37. Debemos rogar para que los pocos obreros se vuelvan enviados, y esa es nuestra oración. Para que esta serie que estamos viendo, estoy orando y estoy rogando al Señor para que tú, obrero de la casa de Dios, servidor de la casa de Dios, servidora de la casa de Dios, que el Padre Celeste pueda darte el mandato que dio a través de Jesús para enviarte, y para que tengas la mentalidad apostólica, para que tu mentalidad sea restaurada. Tu mentalidad es restaurada. Yo soy tu pastor y declaro en tu vida que tu mentalidad es restaurada, y sostengo mi autoridad y llamo a aquellos que han desertado al sonido de mi voz. Les digo que regresen a la iglesia, que sirvan en la iglesia, que sirvan, que vengan a servir a Dios. Dios necesita a estos enviados. Hoy en las iglesias hay muchas divisiones porque la gente no tiene esta mentalidad apostólica. Tienen una mentalidad de quedarse en la iglesia, no tienen una mentalidad apostólica. Y aquel que tiene la mentalidad apostólica viene a ver a su responsable y le dice: ¿dónde puedo servir a Dios? ¿En dónde puedo ir para atraer a almas en la iglesia? Y entonces el pastor le dice: vas a ser enviado a este lugar o a este otro lugar. Es por eso que te enseño esto, porque Dios quiere que su iglesia tenga la mentalidad apostólica. Dios quiere que tengamos la mentalidad apostólica, y vamos a desplegar esta mentalidad en las calles, en los barrios. Dios va a abrir tus ojos espirituales y te va a mostrar zonas donde debes ejercer tu apostolado. Dios te va a hacer que las escamas de tus ojos se caigan, y te va a dar visiones
y te va a mostrar lugares donde te va a enviar para que su obra pueda crecer. Y cuando tenemos la mentalidad apostólica, no tenemos el tiempo para ver si el hermano o la hermana está bien vestida o no. No tenemos ese tiempo porque tus miradas no están sobre las personas. Tu mirada está sobre la mies, que es muy grande. Entonces debe ser un enviado de esta mies. Doy gracias a Dios por este primer día de este tema, que es la introducción que el Señor nos ha permitido comprender. Damos gracias al Señor por su vida y por este tema que nos permite abordar a través de su Espíritu. Estamos infinitamente agradecidos. Entonces, vamos a tomar, queridos hermanos, juntos la Santa Cena. Es una comida apostólica porque el cuerpo que vamos a comer, que vamos a tomar, la persona que vino a esta tierra y que fue un enviado de Dios, vino con una mentalidad apostólica que nadie tenía que cambiar, nadie pudo cambiar. Vino a dar servicio a su Padre, fue un enviado sin límites. Y él iba de lugar en lugar, entonces el alimento que vas a tomar es un alimento que te sumerge en la mentalidad y que vas a hacer una especie de inmersión en la mentalidad apostólica. Es una inmersión. No es una comida sencilla. A partir de esta serie, todas las cenas, las santas cenas que vamos a tomar, nos van a conducir a la mentalidad apostólica. Nos van a conducir con las costumbres apostólicas, nos van a conducir en la manera de vivir de los apóstoles. Tomemos juntos el cuerpo de Jesús. Vas a tomar los elementos de la Santa Cena y vamos a orar juntos. Tomas la copa con tu mano y tomas el cuerpo de Jesús y vamos a dar gracias juntos. Señor, gracias por tu alimento, por este cuerpo que vino a esta tierra y que no descansó, que no se durmió, que no fue perezoso, no pasó su tiempo quejándose, no rechazó a los demás. Aun cuando tus discípulos, aquellos que aprendieron de ti, que tenían tu corazón y que venían gente que venía a ti y normalmente y cuando venían los niños y a pesar de que tenían el corazón de Jesús, rechazaron a los niños, pero tú dijiste que dejad a los niños, venid a mí. A este cuerpo que ha manifestado la mentalidad apostólica en todo lo que haces, has aceptado a todos, has expandido la vida alrededor de ti y expandías la vida. Aquellos que te rechazaron, no los rechazaste, y que tú ibas de lugar en lugar anunciando la buena nueva del reino. Este cuerpo que queremos comer esta mañana y que va a darnos la mentalidad apostólica, vamos a tomar este cuerpo todos juntos, hermanos, y tomemos el tiempo de masticar tranquilamente. Y mientras masticas, estás sumergido en la mentalidad y en los sentimientos de Jesucristo. Tomemos juntos el cuerpo de Cristo. Vamos a tomar la sangre de Cristo.
la sangre que nos comunica la vida, la sangre que transporta el alma, los sentimientos, y como en tanto que apóstoles debemos manifestar el fruto del Espíritu, los sentimientos de Cristo. Debemos comunicar la alegría a nuestro alrededor, la paciencia, la bondad, la longevidad, el amor de Dios. Y al tomar la sangre de Jesús, nos sumergimos en la mentalidad apostólica para manifestar los sentimientos de Cristo a nuestro alrededor. Tomemos y bebamos la sangre de Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a decir gracias a Dios por su alimento. Gracias, Señor, por este maravilloso alimento que nos has dado, que nos has permitido en tu presencia. Hemos comido tu cuerpo, bebimos tu sangre, tu cuerpo que nos da, que nos permite que no nos cansemos cuando hacemos tu obra, tu cuerpo que nos permite manifestar las virtudes del reino, y tu sangre que nos da, que nos permite expresar tus sentimientos y de ser restaurados a nivel del alma, para que a nuestro alrededor las vidas sean transformadas y cambiadas a través de la mentalidad apostólica. A ti la honra, la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Voy a dejar el lugar al dirigente que va a conducirnos. Vamos a entregar. Prepárate para aportar y aportar con alegría, aportar las ofrendas, el diezmo, todo lo que vas a aportar. Está marcado por el sello apostólico. Ruego para que lo que entregues esté marcado por el sello apostólico. Si vas a mandar por Interact, vas a hacer una transferencia bancaria y todo lo que vas a enviar está marcado por el sello apostólico. Lo declaro. Entonces el dirigente va a conducirnos en las ofrendas, en los diezmos, y también nos va a permitir a recibir a las nuevas personas, a los que nos visitan o aquellos que nos siguen y que quieren formar parte de la iglesia. Les va a dar todas las instrucciones necesarias y también les va a comunicar las buenas noticias de la casa, del templo. Nos encontramos en un momento y vamos a orar todos juntos después y vamos a proclamar también para esta semana que Dios nos dio. Aleluya. Entonces nos vemos en un momento más. Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour ce glorieux message. Nous croyons que ce que nous avons reçu ce matin, la parole que nous avons reçue ce matin fera du chemin dans notre cœur et nous permettra de produire du fruit en abondance. Amen. Alors c'est le temps de nos offrandes. Nous allons pouvoir nous disposer pour apporter dans la maison du Seigneur. La Bible nous demande d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur avec joie et surtout selon que nous l'avons résolu dans notre cœur. Alors, pendant que nous nous apprêtons à le faire, nous allons suivre les instructions qui s'affichent sur nos écrans. Il s'agit de l'adresse courriel qui va nous permettre d'effectuer notre Interact. Il s'agit de interact113@gmail.com. Je reprends interact113@gmail.com. Et nous pouvons utiliser le mot de passe dîme ou offrande selon la nature de notre don. Amen. Et bien sûr, nous allons pouvoir prier. Alors, nous élevons ensemble la voix et nous confions nos offrandes au Seigneur. Nous te bénissons, Père de grâce, nous te disons merci pour la faveur que tu nous fais d'apporter dans ta maison. Oui, c'est une faveur d'apporter dans ta maison. C'est pour te manifester notre reconnaissance. C'est pour te dire merci pour tes œuvres incommensurables dans notre vie. Ce matin, nous apportons avec joie dans ta maison et nous croyons, Père, que cela servira à l'avancement de ton règne ici-bas. À cause de notre obéissance, tendre Père, souviens-toi de nous, Papa.
Fais prospérer nos entreprises, Seigneur, que notre maison ne manque de rien, que les fruits de nos entrailles soient bénis, que les fruits de nos mains soient également bénis. Tendre Père, nous nous attendons à toi. Permets autant de Père que nous puissions toujours apporter dans ta maison afin de glorifier ton nom. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ces offrandes que tu bénis également. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, au titre de nos annonces, tous les dimanches, nous avons notre culte de contemplation et de célébration transmis en français, en anglais, en créole et en espagnol. Et justement, nous pouvons avoir accès à ces différents cultes sur nos différentes plateformes que sont Facebook et YouTube, et c'est à partir de 10 heures. Le mercredi, nous avons notre culte de guérison, qui est le mercredi des guérisons. Voilà. Toi qui traverses des moments difficiles, qui a des challenges, l'occasion t'est donnée justement de venir tous les mercredis à partir de 20 heures, chercher la face de Dieu afin de recevoir ta guérison et ta délivrance. Ne manque surtout pas ce moment. Nous sommes également tous appelés à partager ces instants, à partager ce temps de culte afin que plusieurs reçoivent le salut que vient de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Également le dimanche, nous avons notre culte de la jeunesse et le culte Bloom à partir de 16 heures. Toutes les informations nous sont communiquées à travers l'adresse courriel qui s'affiche. Nous pouvons justement envoyer un courriel si nous sommes intéressés à participer au culte de la jeunesse. Et le dimanche, nous avons aussi notre temps fraternel avec le pasteur José et toute l'église. C'est un moment pendant lequel nous partageons nos expériences, nous partageons notre témoignage, nous faisons part de nos préoccupations, nous posons des questions au pasteur. C'est un moment convivial, c'est un moment où nous avons vraiment la possibilité de voir nos frères et nos sœurs. C'est un temps à ne surtout pas manquer. Il y a une telle ambiance, une telle fraternité qu'il ne faut surtout pas manquer. Nous sommes tous appelés à être présents. Amen, à être présents. Voilà, alors si nous voulons participer à toutes ces activités, nous n'avons qu'à nous adresser à nos intendants ou nos responsables de département, ou sinon nous envoyer un courriel justement à cette adresse qui s'affiche maintenant même sur nos écrans. Amen. Voilà, donc autre annonce aussi, nous avons débuté notre programme de prière percée. Depuis le vendredi dernier, nous sommes en prière et le thème pour ce mois de mars, c'est la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. Nous sommes tous conviés à participer à ce temps de prière où nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est ainsi que prennent fin nos annonces. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te souhaitons la bienvenue à toi qui nous as suivis pour la première fois. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom du pasteur José Pro et de toute la grande famille Vase d'Honneur, nous te disons bienvenue, tu es ici chez toi. Si tu souhaites intégrer l'église et participer à toutes nos activités, l'opportunité t'est donnée de nous envoyer un message à l'adresse courriel info-vasedhonneur-montréal.com et le département de l'accueil va pouvoir entrer en contact avec toi et te donner toutes les informations dont tu auras besoin. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça a été une grande joie pour nous de faire le culte avec toi. Amen. Voilà, donc notre culte tire à sa fin. Voilà, nous disons merci au Seigneur qui nous a fait la grâce d'être présents à ce culte ce matin. Nous croyons que nous n'avons rien manqué de tout ce qui a été dit. Oui, le Seigneur nous a fait la grâce d'entendre ces choses et il nous donne également la force et la possibilité de mettre toutes ces paroles en pratique. Nous allons donc passer maintenant la parole au pasteur José Bro pour la prière de fin. Que le Señor nos bendice. Amén. Gloria a Jesús. Ya estamos de vuelta. Nuestro culto ha terminado. Fuimos muy bendecidos por todos los aspectos de este culto y es una alegría estar en la casa de Dios y así lo podemos decir, como el servidor David lo dijo, que cuando iba a la casa de Dios era una alegría. Estar en el templo de Dios es una alegría y ofrecerle un culto que
Dios que va a agradecer, que va a amar. Agradecemos a Dios por todos los aspectos de este culto. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos permites darte un culto que sabemos que tú amas. Gracias por las disposiciones que nos has permitido tomar durante este culto. Gracias, Señor, por el tiempo de adoración, por el tiempo de contemplación. Gracias por la dirección. Gracias por las ofrendas que entregamos. Gracias, Señor, por los anuncios. Gracias por las nuevas personas que recibimos y sobre todo gracias por tu palabra que nos ha dado instrucciones y que nos ha mostrado el camino a seguir. Gracias por la mentalidad apostólica que nos has comunicado y que has restaurado en cada uno de nosotros en este día. Para ti sea la gloria y el honor. Te confiamos esta semana. Acompáñanos y permítenos ejercer y manifestar la mentalidad apostólica que nos has dado. A ti la gloria, nuestro Dios, y bendecido seas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a proclamar sobre esta semana que Dios nos permite vivir a partir de ahora. Vamos a proclamar y que van a manifestar la vida de Dios en esta semana. ¿Estás listo para proclamar? Ponte de pie, pon las manos al cielo y como un signo de alianza para declarar que las bendiciones de Dios van a expandirse en esta tierra. Vamos a declarar que el favor de Dios se manifieste en la tierra y con las manos en alto declaro contigo en el nombre de Jesús que la semana que Dios nos da hoy es una semana bendecida. Dios nos precede en todo y aplana nuestros caminos frente a nosotros. Dios es nuestro protector. Va frente a nosotros, camina frente a nosotros y nos protege. Todo lo que harás esta semana será protegido por Dios y la protección de Dios te cubrirá, te guardará y te protegerá cada uno de tus pasos. Declaro que el Dios de protección también es el Dios de provisión y en esta semana te da una provisión sobrenatural. En esta semana te dará cosas que no creías tener. En esta semana te bendice más allá de lo que puedes pensar y multiplica lo poco que tienes en tus manos. Te permite tener nuevas perspectivas y te permite que el proyecto que estés siguiendo te permite que puedas tener un financiamiento y te permite que tengas el dinero necesario para que puedas tener tu casa. Te da oportunidades para que, a pesar de que el mercado inmobiliario, Dios te permite te da una oportunidad de oro en esta semana. Abre las puertas del empleo para tú que me escuchas, para ti que me escuchas, te bendice en todo lo que haces. Dios, todo lo que haces es bendecido, tu entrada como tu salida. Lo declaro así en el nombre de Jesús, por la gloria de Dios, de nuestro Padre Celeste. En el nombre del Hijo Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo, di conmigo un poderoso amén y tú, lambano, tú atrapas, amén y amén. Gloria a Jesús. Entonces, los quisiera recordarles lo que dije. Respecto a los anuncios, nos encontramos esta tarde en un momento más para nuestros momentos fraternales, momentos en donde compartimos todos juntos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros testimonios y bueno, es muy importante estar juntos. Tú que me escuchas, te quisiera motivar, no te excluyas de la comunión fraternal. Si tú eres miembro de la iglesia, ven, aún cuando no siempre, aunque no siempre sea muy interesante, no importa, eso es la fidelidad de Dios, lo importante es ser fiel. Escúchame muy bien, Dios bendice la fidelidad. Ven a mostrar al Señor que perteneces a una comunidad, ven a mostrar al Señor que te hace bien estar y tener una nueva familia que Dios te ha dado. No te excluyas y cuando tengamos momentos fraternales, no te excluyas, porque cuando te excluyes, la señal que envías es que en lo espiritual dices,
no estás feliz con la familia que Dios te ha dado. No hay familias perfectas, aun cuando la familia en la que estás uno no escoge, pero Dios te la ha dado. Entonces hay dos cosas que uno no escoge. Dos cosas que uno no escoge. Su familia, uno no escoge su familia física y tampoco la familia espiritual. Es Dios que te da esa familia espiritual. Entonces, puede haber familias físicas donde vivan cosas extrañas y que no te guste. Es la familia que Dios te dio y te motivo, te invito. Y si me tomo la pena de decirlo, es para que no pases al lado de algo grande que Dios prepara para ti. Tú formas parte de una familia. Es muy importante que los hermanos estén juntos, y cuando estamos juntos, entonces es cuando la bendición de Dios, la unción de Dios se extiende. Entonces te invitamos a que vengas a las 6, de 6 a 8 para que estés en la comunión fraterna. Y si no tienes el vínculo y si formas parte de la iglesia, entonces simplemente tienes el número de teléfono, tienes el número WhatsApp, les pides que les dices que eres miembro de la iglesia, que eres miembro de la tribu de una iglesia, y si no eres parte de ninguna tribu, puedes formar parte de una tribu, y también tendrás el vínculo para que nosotros podamos encontrarnos en un momento más y podamos fraternizar. Entonces, te espero. Forma parte de nosotros. No olvides que tenemos nuestro momento de oración todos los días, de lunes a lunes, de domingo a domingo, todos los días. Y si tu vida de oración ha sido afectada en nuestros países desarrollados en los que estamos, hay fortalezas que te impiden tener una vida de oración. Si necesitas ayuda, llama a tu responsable o a un hermano o a una hermana de la iglesia y le dices: levántame temprano para que podamos participar en Tefila, para que oremos todos juntos de 4 a las 4 de la mañana, para que lo hacemos de una manera regular, para acumular el perfume de Dios, para que nuestro perfume de Dios se acumule. Y la Biblia es precisa en Apocalipsis: el ángel que recibe el perfume de las oraciones suben al cielo para que Dios responda a nuestras oraciones. Entonces estamos acumulando oraciones. Ven y ora con nosotros cada mañana, 30 minutos de oración a las 4 a.m., 30 minutos. Ven y entonces a todo este tipo de opresión, demonios que te impiden tener una vida de oración, hoy los saco de tu vida. Recibe la vida de Dios, recíbela, y ahora tu vida de oración se activa. Lo declaro, así lo declaro. Tú te levantas, tu vida de oración es una vida que está sostenida en el nombre de Jesús. Entonces en las mañanas te esperamos también. También yo estoy en las mañanas. Entonces te espero. Que Dios te bendiga, y no olvides que cada mañana, así como eres miembros de la iglesia, cada mañana nosotros tenemos el minuto lambano, y que basados en las instrucciones que nos dio nuestro Padre Espiritual, nos enseñó que hay que atrapar las bendiciones. Entonces tenemos un minuto que se llama minuto lambano, y que yo como pastor hago una declaración, una proclamación de bendición según la manera en que Dios me guía y me conduce. Declaro en tu vida y declaro por tu día. Entonces conéctate a una tribu y recibirás el minuto lambano. Y empiezo a recibir varios testimonios. La semana pasada recibí un testimonio y recibió el minuto lambano una hermana que escuchó el minuto lambano tiene un testimonio que está dando. Dios abrió puertas para ella. Dios le dio cosas a las cuales ella tenía derecho y que le impedían.
tener ese mismo día ya recibió bendiciones. Entonces hay testimonios que están apareciendo y estos testimonios aparecen es porque uno se conecta con Dios. Entonces esto viene de nuestro Dios. Los minutos lambano también los vas a recibir. Que Dios te bendiga y estoy muy contento de haber hecho este culto contigo y le damos gracias a nuestro Dios por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder de su Santo Espíritu. Y junto conmigo dices, amén, y recibe todo mi amor. Y nos vemos en un momento más. Que Dios te bendiga. Et reçois tout mon amour. Et à tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Salut, c'est Pasteur Liliane Sanogo. Je vous annonce la sortie de mon tout nouvel ouvrage Bouillon de grâce, un recueil d'exhortations que vous devez avoir absolument. Bouillon de grâce, le nouveau livre du pasteur Liliane Sanogo, disponible dans toutes les églises Vase d'honneur. Plus de détails sur la page Facebook de la Librairie d'honneur. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. SPAC 2021, c'est reparti. Un rendez-vous divin avec des orateurs exceptionnels pour résister contre Satan. Ce n'est pas une affaire de... J'ai reçu un frère qui m'a dit prie 4 nuits. C'est les Écritures la clé. Lorsqu'on prophétise, on s'appuie sur un texte des Écritures qui devient soudainement vivant. Et quand tu parles à partir de ce texte des Écritures, la foi des gens augmente. Et elle n'est pas appuyée sur le prophète ou la prophétesse, mais elle est appuyée sur il est écrit. Acclame seulement le Seigneur pour la parole. Ton problème, c'est que tu regardes trop aux choses trop terre à terre. Et tu ne vois pas la présence de Dieu. Et un orateur invité surprise. Votre conférence se rapproche de vous. SPAC 2021 se tiendra de façon éclatée dans chacune des églises Vase d'honneur en simultané du 30 mars au 4 avril. SPAC 2021 sera spécial